Hola jóvenes, como ya saben ustedes, tuvimos que emigrar a la plataforma, todo se trabajará en línea. Entonces, esta es la primera actividad que desarrollaremos. El tema, pues básicamente es el de límites y empieza en esta página número 46 de su libro. De todos modos, para aquellos que no lo tienen, lo estoy compartiendo. Aquí lo pueden desarrollar. En la primera parte hay que desarrollar esta actividad que básicamente se le llama actividad preliminar y en la cual te pide que de las siguientes figuras que se muestran aquí en esta página, tienes que calcular el perímetro para el cuadrado, pentágono, hexágono, octágono y círculo. Hay que investigar lo que vienen siendo las fórmulas que requieres para calcular lo que viene siendo el perímetro y también determinar lo que viene siendo el área para cada uno de ellos. Este, Posteriormente, te dice calcula el porcentaje que representa el área y el perímetro de cada uno de los polígonos, considerando los valores del círculo como el 100%. Entonces, ya que tengas lo que viene siendo el área y el perímetro de lo que viene siendo el círculo, el área que calculaste de lo que viene siendo el área y el perímetro del cuadrado, ¿a qué porcentaje equivaldría si la circunferencia representa el 100% de cada uno de ellos? El pentágono, ¿qué porcentaje equivaldría? El hexágono, ¿qué porcentaje equivaldría? Y el heptágono de igual manera. Y posteriormente hay que contestar esta pregunta, donde dice, considerando los valores del área y el perímetro del círculo, que componen también, observas en los valores de un polígono cada vez que aumenta su número de lados, o sea, cada vez que el polígono que se encuentra dentro de la circunferencia tiene más lados, ¿qué se observa? Y eso es lo que hay que poner aquí en lo que viene siendo su respuesta. Eso con respecto a esa parte. Ahora te habla de lo que viene siendo la introducción al concepto de límites y te da una explicación. Hay que darle una leidita, por favor, a esa parte y te habla de lo que viene siendo el límite de una función. Es uno de los conceptos más importantes del cálculo y es imprescindible para dar solución a problemas tales como cálculo de razón de cambio, encontrar la ecuación del área de la tangente, determinar el área limitada y así sucesivamente. Y en la parte de abajo aparece lo que viene siendo un ejercicio. Básicamente, si nosotros lo analizamos, lo que hace es que la función que tenemos aquí, que básicamente es una función racional, checamos y nos dice que esa función va a ser evaluada por la izquierda, aquí por eso nos pone por la izquierda, y va a ser evaluado por la derecha. En este caso, si se fijan, el valor del cual parte es, o el intermedio es el 3. ¿Por qué motivo? Me voy a mover a este programita y déjenme cerrar esta parte. Limpiar, borrar lienzo. Y dejen que abro uno nuevo para agarrar esa partecita únicamente. Creo que es esta y es esta. Y le insertamos. Aquí viene la explicación, entonces lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Si observamos, aquí en lo que viene siendo el procedimiento, voy a agarrar aquí un colorcito. Bueno, la función que están analizando es esta que tenemos aquí. Y esa función, a nosotros analizarla, únicamente voy a tomar la parte de abajo, que sería x menos 3. Entonces, si tenemos x menos 3 igual a 0, al nosotros despejar la x, nos quedaría que x, el 3 está restando, por lo tanto pasaría el 3 sumando y quedaría que x es igual a 3. Este 3 que tenemos aquí, realmente, ¿qué representa? Representa el punto para el cual la función, este 3 que tenemos aquí, la función es discontinua. Si tú sustituyes el 3 en la parte de abajo, te quedaría 3 menos 3, te daría 0. Y aunque arriba te resulte un valor X, el que sea, no importa qué valor resulte, pero al ser dividido entre 0, aquí ese resultado se considera indeterminado. Ahora bien, si nosotros esa función la graficamos, vamos a ver lo que obtenemos. Miren, al graficarla, vengo aquí a GeoGebra y en GeoGebra
metemos esa funcioncita. Entonces ya saben que se mete aquí en la parte de abajo. Nada más déjenme ver cuál era. X cuadrada menos 9. Entonces ponemos aquí inglés. F de X es igual a X cuadrada menos 9. Y aquí vamos a meter esto entre paréntesis para dividirlo entre X menos 3. Entonces, tenemos aquí una función un tanto rara. Si la observamos, la voy a hacer pequeña, pequeña, pequeña. Tengo una función compuesta por dos grafiquitas. Y estas dos grafiquitas, si se fijan, hay una discontinuidad de esas dos gráficas. ¿Eso qué significa? Bueno, que hay un punto de ruptura entre lo que vienen siendo las dos gráficas. Y eso es lo que me está diciendo ahí, que la función no sería constante en un punto determinado. Entonces, al no ser constante en un punto determinado, nos indica que en este 3 estaría indefinido. ¿Qué es lo que hacen? Si te fijas, la empiezan a evaluar por la izquierda y le empiezan a dar valores que se vayan acercando, 2.7, 2.8, 2.9, hasta llegar al 3. En todos estos da un resultado. Al tú sustituirlo, hacer las operaciones, el resultado sería 5.7. Cuando das a la X un 2.8 sería 5.8 y así sucesivamente. Cuando lo haces por la derecha, haces exactamente lo mismo. Le empiezas a dar un 3.3, 3.2, 3.1, te empiezas a acercar al 3 y obtienes resultados, pero cuando le das al 3, te va a dar aquí una indeterminación. En este caso quedaría 0 sobre 0. Y eso lo que está indicando es que es una función que en un punto determinado no llega. ¿Qué quiere decir? Que ahí estaría su límite. Si estamos, no hay un punto en el cual no tocaría. Ahora, dentro de los ejercicios que tienen que hacer ustedes, se encuentran unos que se encuentran aquí en la parte de abajo. Vengo aquí, parte de abajo, en el cual hay que evaluar, por ejemplo, esta función. ¿Qué es lo que te piden? Que la evalúes desde menos, desde x igual bueno, el punto sería el 2 y le das valores por la izquierda y por la derecha, entonces te vas acercando al 2 por la izquierda, 1.7, 1.8, 1.9 y ver en el 2. Y luego por la derecha 2.1, 2.2, 2.3, bueno, más bien 2.3, 2.2, 2.1 hasta llegar a lo que viene siendo el 2 y obtener aquí los resultados. Igual aquí nos va a salir algo parecido a lo de arriba, va a salir una indeterminación. Básicamente sería contestar esa parte y de esta parte dejaríamos unos ejercicios. ¿Sale? En la siguiente página, que es la 48, observamos que nos dice el tema cambia. Ahora se llama límite a partir de la gráfica de una función. En la actividad preliminar hay que graficar esta función. Ya sabemos que al ser una raíz cuadrada no vamos a obtener valores negativos. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos van a estar por encima del eje de las X. En este caso te dice que le des el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Por qué no te dice el 0? Porque si sustituyeras aquí el 0, 0 menos 1 te quedaría menos 1 y raíz cuadrada de menos 1 te marcaría error tu calculadora. Entonces por eso te da estos valores. Entonces si tú observas va a quedar una semiparábola. ¿Sí estamos? Va a partir desde lo que viene siendo el 1, desde x igual a 1 y a partir de ahí se va a empezar a extender. No queda una recta, queda una línea un tanto curva. Ustedes ya que cuando lo grafiquen ahí lo van a determinar. Entonces, dice que el límite de una función se puede determinar mediante el análisis de su gráfica. Por supuesto, ya que tengas tú lo que viene siendo la gráfica, te van a preguntar, bueno, y cuando x vale 2, ¿cuánto valdrá f de x? ¿Qué quiere decir? El valor en y. ¿Cómo se va a determinar? Donde toques, si x te dicen 2, te pones en el 2 y te elevas hasta que toques lo que viene siendo la gráfica. En este caso únicamente va a ser hacia arriba. Si hubiera una gráfica hacia abajo, pues del 2 sería hacia abajo hasta donde toques la gráfica. En el punto en el que le toques, ese sería el límite. ¿Sí estamos? Entonces la van a evaluar para cierto valor en específico. Por ejemplo, cuando x vale 3 y dónde tocamos la gráfica y ese sería el resultado o el límite. Ahora bien, fíjense, por ejemplo, aquí
en el ejercicio que nos muestran en este punto. Nos dicen, la siguiente gráfica corresponde a la función menos x cuadrada más 6x menos 4. Bueno, es una ecuación cuadrática, sale una parábola. ¿Por qué sale invertida? Porque tiene ahí un signo negativo. Y recuerden que al tener un signo negativo al inicio de la función cuadrática, bueno, pues la parábola va a quedar invertida. Entonces, si nos piden que la evaluemos para un cierto punto, por ejemplo, si nos dicen, a ver, ¿cuál sería el límite cuando x es 1? Entonces, lo único que haríamos es movernos en este sentido y obtendríamos que el resultado es 1. Este, bueno, ¿cuál sería el resultado o cuál sería el límite si x vale 3? Subimos hasta tocarla y si cuando x tiende a 3, el límite sería de 5, porque a la altura que tocó fue en el 5. Ahora, ¿cuál sería el límite si x tiende a 5? Pues el resultado sería, si el límite de x tiende a 5, el resultado tocaría ¿en dónde? En 1. ¿Sí estamos? Esa sería básicamente la situación. Ahora, analizando la otra parte. Aquí nosotros observamos una función, ser más grande, una función o una gráfica compuesta por tres funciones. Si observamos en esta parte, observamos la primera función, que sería esta, la segunda función, esta, y la tercera función, esta. Si te fijas, la primera función es una función lineal. ¿Qué quiere decir? Es una línea completamente horizontal que viene desde menos infinito hasta 1, porque hasta ahí llega, y es completamente horizontal. ¿Qué pasa por él? 3. Luego, la siguiente función está determinada por una función cuadrática. Si te fijas, es una parábola que está siendo evaluada desde 1 hasta lo que viene siendo 4. Por eso no se completa toda la parábola, porque únicamente se evalúa desde 1 hasta el 4. Y en la otra línea que está compuesta por lo que viene siendo una función lineal. Entonces, al ser una función lineal, observamos que tiene una pendiente determinada de un medio y de acuerdo a esta situación, si prolongáramos lo que viene siendo la línea, la ordenada del origen valdría 8. Y está siendo evaluada únicamente de 4 a infinito. Esta no se alarga más porque pues, no tiene sentido, pero es desde 4 hasta el infinito positivo. Ahora, si te piden aquí en el ejercicio, bueno, aquí está el planteamiento y dice que la siguiente gráfica representa una función en partes de la aceleración que tiene un vagón de una montaña rusa. Bueno, si ustedes se han subido a una montaña rusa se darán cuenta que hay en ocasiones en que la velocidad se mantiene constante, luego puede disminuir un poco, pero luego se incrementa bruscamente. Y luego posteriormente lo que sucede es que puede llegar a disminuir muy rápidamente, ¿verdad? Pero de forma lineal, forma constante. Y con respecto a eso es que se hace lo que viene siendo esta gráfica. Dice que cuál es la aceleración del vagón después de 1 y 4 segundos. Entonces, pues observamos que nos está diciendo que cuando x vale 1 y cuando x vale 4. Entonces me vengo, cuando x vale 1, pues aquí cuánto valdría f de x o cuál sería su límite. Pues 3, ¿no? Ahora, este valor, si yo lo sustituyo en la constante, obtengo 3. Pero si lo sustituyo también en la función cuadrática, tengo que obtener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque este valor pertenece a los dos. ¿Estamos? Ahora, este, si nos fijamos en el siguiente punto, cuando x vale 4, pues sería hasta aquí, hasta este puntito que tenemos aquí. Entonces, cuando x vale 4, aquí podríamos sacar nuestro análisis y de acuerdo a eso, si lo sustituimos sería 6, 5, 6. Ahí obtendríamos el resultado 6. Y efectivamente, si yo sustituyo aquí en esta función lineal, 4 entre 2 me daría 2, como es negativo, menos 2, más 8, 6. Y ahí obtendríamos lo que viene siendo el 6. Si me pide que lo evalúe en algún otro punto, básicamente se trata de eso. No tanto de sustituirlo en la función, sino que a partir de la gráfica yo pueda identificar y decirle, bueno, pues cuando es 4, me vengo aquí, ¿verdad? Y observo que el resultado en mi grafiquita tocaría cuando es 6. ¿Sí estamos? A eso se refiere básicamente. Bueno, ahora bien, en el siguiente punto, lo que tenemos que hacer es algo muy, muy similar. Bueno, acá vienen las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Ahora, te dan una gráfica y a partir de la gráfica lo que te están pidiendo es el límite. Cuando x vale menos 1, cuando x vale menos 1, pues no sé si logran observar, pero y cuánto valdría o el f de x, el límite cuánto sería. Yo observo que 0. Cuando x vale 0, pues me vengo aquí, x aquí sería 0, pues aquí está el 2, aquí quién sería,
¿sí? Lo que es el uno y así sucesivamente. Entonces, a partir de la gráfica hay que irlo determinando. Igual con esta otra. Si estamos, si te fijas, no te dan una función, básicamente te dan la gráfica y de la gráfica hay que determinar lo que vienen siendo sus límites cuando x vale o tiende a valer alguno de estos valores. Si se fijan en esta, lo que viene siendo la gráfica se encuentra por debajo del eje de las X, por eso está hacia la parte negativa, pero eso no tiene nada que ver, o sea, eso es indistinto, únicamente hay que determinar qué vale o qué valores son, nada más que en lugar de moverte hacia arriba, pues ahora te tendrías que mover hacia la parte de abajo, por ejemplo, cuando X vale -1, checar aquí, va a poner una reglita, una línea o algo, y ver que aquí sería el resultado, ¿no? Según yo, este sería su resultado, entonces sería -3. ¿Estamos? Eso para cada una de ellas. Espero que esta parte también haya quedado clara. Ahorita pasaría a la siguiente. En el tema de noción intuitiva de límites, lo que vamos a tener que hacer, bueno, en la primera parte, en la primera actividad que es en las que vale lo del punto extra, básicamente es sustituir estos valores, obtener los resultados y graficarlos aquí en lo que viene siendo el plano cartesiano. Posteriormente, hay que contestar estas preguntas de acuerdo a los contenidos que se vieron en las anteriores hojas. Entonces, te habla que en matemáticas el concepto de límites formaliza la noción intuitiva de aproximación hacia un punto concreto de una función a medida que los parámetros de esta función se acercan a determinado valor. Se puede decir que un límite es una noción de ubicación. Entonces, si nosotros checamos aquí, dice que lo que utilizaremos ya ahorita para lo que viene siendo la parte de límites, únicamente lo pondremos abreviado como lim. Y cuando queramos evaluar algún valor, se dice x con una flechita. Eso significa x tiende a. En la a corresponde a un número en específico, ¿verdad? Posteriormente se escribe la función y ya que se evalúe, bueno, pues se pone, viene siendo el resultado. Entonces, una manera más precisa de formular la definición es, se puede hacer que f de x sea tan cercano a L como se quiera si x se acerca lo suficiente a, pero siempre distinta de a. Entonces, te dice que ese es el límite, A es tu límite, pero que en ocasiones no se alcanza a llegar a ese límite. O sea, es un punto al cual es una barrera, la cual no debes de cruzar, es un punto fronterizo, vamos a decirlo de esa manera. Si una función es evaluada por la derecha y por la izquierda, el resultado en ambos casos se aproxima al mismo valor. Se dice que ese valor es límite de la función. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es muy parecido a lo anterior. Lo vamos a evaluar por la izquierda, lo vamos a evaluar por la derecha y básicamente me va a dar una aproximación al resultado que voy a querer. Entonces, si me vengo a ver lo que viene siendo esta partecita, los ejemplos, te dice que en un laboratorio se analiza un cultivo de microorganismos psicófilos y que concluyó que su población en miles está dada por la función. Aquí tenemos la parte de la función cuadrática, y te dice donde X es igual a la temperatura de la muestra en determinado momento, cuántos microorganismos hay cuando el cultivo está a -3 grados. Entonces, este es el punto que nosotros necesitamos analizar. -3 grados es mi punto central. Lo vamos evaluando por la izquierda y lo puedes hacer tan pequeño como lo decidas. Entonces, si te fijas, -3.03, -3.02, -3.01. ¿Por qué menos? Porque tiende a llegar al -3, entonces viene por la izquierda y estos serían valores que se van acercando por la izquierda, por lo tanto se hacen más pequeñitos y se van acercando al -3. Si tú observas los resultados cuando este valor se va acercando a -3, el de abajo se va acercando a 11. Por la derecha tiene que suceder algo similar. Cuando este valor se está acercando a -3, 2.97, -2.98, -2.99, todavía podríamos acercarlo un poco más. Observamos que por la derecha, se va acercando también al 11. Cuando se evalúa para el 11, efectivamente obtenemos que ese resultado sería 11. Entonces, de esta manera se concluye que f de x es igual a 11 cuando x tiende a -3, por lo tanto, ese es su límite. ¿Sí estamos? En la parte de abajo te hacen un ejercicio muy, muy, muy similar, ya que lo que hacen aquí, bueno, te dan lo que viene siendo la función y el concepto o el planteamiento es la velocidad de un auto deportivo en kilómetros por hora para un tiempo t en segundos, se define por la función.
Y aquí tenemos la función. Se determina el límite de la velocidad cuando t tiende a 1. Entonces, si nuevamente t o el valor primario sería 1, pues estamos hablando de tiempo, a kilómetros por hora. Para la velocidad, entonces aquí estaríamos hablando de horas. Para irlo acercando sería 0.997, 0.998, 0.999. Cuando se va acercando por ese lado, en la parte de abajo se va acercando aquí al 21.5 y por la derecha al igual. Para acercarse al 1, 1.003, 1.002, 1.001, vemos cómo los resultados se van acercando también al 21.5. Por lo tanto, ahí ya tenemos un resultado interesante y podemos decir que este, se observa que conforme t se acerca a 1 por la izquierda y por la derecha, b de t se acerca a 21.5. Por lo tanto, la velocidad del vehículo cuando t tiende a 1, a un segundo, es igual a 21.5 kilómetros por hora. De t en segundo. Ahora bien, este, en lo que viene siendo esta parte, pues básicamente lo que te están pidiendo es escribe la notación matemática del límite en las siguientes expresiones y te dan un ejemplo en la parte de arriba. Dice límite de f de x igual a 3x cuando x tiende a 0. Esto sería límite cuando x con la flechita tiende a 0, es el valor que se está evaluando, de 3 sobre x, que sería la función. Al evaluarla, tú tienes que indicar aquí el resultado. Entonces, 3 sobre 0, pues cualquier cantidad dividida entre 0 te va a marcar error. Entonces, el resultado de no existe es correcto. Ahora, en esta otra parte, te vuelven a pedir que hagas la anotación de límite. Entonces sería límite. Aquí ponemos válgame, límite de cuando x tiende a 2. Entonces en la parte de abajo tienes que poner la x y la flechita diciendo que tiende a 2. Y luego de quién, de la función, enseguidita tienes que poner la función. Entonces sería 3 entre x más 1. Y tenemos que volar a cuando x tiende a 2, entonces sería 2 más 1, 3. 3 entre 3, pues aquí el resultado sería 1. ¿Sí estamos? Entonces, dependiendo de lo que obtengas, es el resultado que pones aquí en lo que viene siendo su evaluación. Y aquí, pues básicamente es escribirla en la anotación que te está pidiendo. ¿Sale? Eso sería hasta aquí. Ahora bien, en el último tema para esta vida inicio se llama cálculo de límites. En esta primera parte te piden que hagas un análisis, una actividad preliminar previa a entrar a lo que viene. Y está interesante la actividad, te pide que determines algunas situaciones. Bueno, vamos a checarla. Se realiza lo que se te pide con base a la siguiente información. Dice, una mueblería debe construir un mueble en forma rectangular cuya base está dada por la función y la función g de x sería la base. Entonces no te da un valor como tal, te da una función para indicar la base. Y la superficie está representada por la función que podríamos decir que es la altura, porque te dice que el mueble está en forma rectangular. Si estamos, sería x cuadrada más 3x menos 28. Y luego te hace algunas preguntas. Se determina la expresión que representa la altura. Entonces, aquí en esta parte, esta es la superficie, entonces sería el área. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer para nosotros poder determinar lo que viene siendo la altura? Entonces, si ya tenemos la base y tenemos lo que viene la superficie, que viene siendo el área, podemos hacerlo de la siguiente manera. Dejen que el rayo aquí en esta partecita y me dice, bueno, se supone que el área de un rectángulo igual a base por altura. Si yo ya tengo lo que viene siendo el área, que es la función cuadrática que me están dando, tengo lo que viene siendo la base también, entonces lo único que me falta es la altura. Entonces, si está multiplicando una función, pasa dividiendo, entonces tendría que ser A, que es el área, entre lo que viene siendo la base, y eso me va a generar lo que viene siendo la altura. Eso fue lo que se pidió, ¿no? Entonces lo analizamos y dice
la expresión que representa la altura. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pues una división algebraica. Esta entre x más 7, como lo vimos en los temas anteriores de división. Básicamente tienes que hacer la división y aquí poner el resultado. Luego, determina la medida de la base. Entonces, si te están diciendo que la parte de arriba es la base, cuando x tiende a 6, pues quiere decir que la evalúas cuando vale a 6. Entonces, si x vale 6 más 7, pues aquí pone su resultado. Entonces dice, calcula el área del rectángulo cuando x tiende a 6. Ya sabes, la superficie o área serían sinónimos. Entonces, nada más a esta función cuadrática la evalúas cuando x vale 6. Y lo que obtengas pues lo sustituyes, el resultado lo pones aquí. Y luego calcula el límite de la expresión de la altura cuando x tiende a 6 también. Entonces, la altura la vamos a obtener de este procedimiento de hacer esta división y ya que la tengamos, el resultado que obtengamos lo evaluamos para cuando valga 6 y ese resultado es el que vamos a poner aquí. Entonces, está interesante el ejercicio, espero que se le haya entendido de cómo lo deben de hacer. Ya que terminen esta actividad preliminar, bueno, van a entrar a lo que viene siendo límites de funciones racionales. Aquí básicamente, ¿qué es lo que te dice con las funciones racionales? La función para calcular un cociente de dos funciones polinomiales se denomina función racional. El término racional hace alusión a la razón de división y en general se le representa de la siguiente manera. Y aquí tenemos una división que parecía algo muy complejo, pero realmente a esta primera parte vaya, no le hacemos tanto caso por el momento. Las características de una función racional son, se le representa como la división de dos funciones polinomiales. Entonces, siempre que tú tengas dos funciones polinomiales y estén haciendo una división, a esa se le va a decir una función racional. Otra, no está definida para valores de x en donde la función h de x sea igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que básicamente cuando sustituyes un valor en la parte de abajo, que no te dé cero. ¿Por qué? Porque entonces te dice que no estaría definida. Si te da cero, ya sabes que la función o el resultado de toda ella no estaría definida. Este, eso se debe a que el límite de cualquier valor dividido entre x cuando x tiende a cero, a cero, es infinito. Entonces el infinito pues no está definido, a eso se refiere, o sea, porque ¿dónde termina el infinito? ¿Sí? Este, También nos comentan aquí, bueno, esa sería una forma de escribirlo, el límite cuando x tiende a cero de cualquier función racional, en la parte de abajo tengo x, entonces al sustituirlo cero, cualquier valor entre cero, pues nos va a dar infinito o no está definido. Debido a que una función racional no está definida cuando h de x es igual a cero, es importante identificar que valores de la variable hacen que el denominador, h de x, sea cero. Entonces, eso es importante. Aquí básicamente, dada la definición anterior, una función racional puede tener varias combinaciones como las siguientes. Primero, se le dice que es una función constante entre una función lineal. ¿Qué quiere decir? Que arriba haya un valor entero, un valor punto decimal, pero un número nada más, entre una fracción, entre una función lineal y tendríamos aquí un ejemplo 3 entre x, ¿vale? Función lineal entre función lineal, entonces en la parte de arriba tengo una función lineal, subes la parte de arriba y observas que el máximo exponente es 1 y en la parte de abajo también observas que es un exponente 1. Tenemos otra que sería función constante entre función cuadrática, igual en la parte de arriba únicamente un número y en la parte de abajo una función algebraica donde su exponente más grande sea al cuadrado. Y en la parte de abajo sería función lineal entre función cuadrática. Entonces, igual, en la parte de arriba su máximo exponente es 1 y en la parte de abajo su máximo exponente es 2. Esas serían algunas de las funciones que vamos a manejar. Ahora bien, nos venimos aquí a este puntito, ya que explicamos esta parte, ahorita lo borramos. Y nos comentan aquí que una función racional es continua para todo valor constante a de variable x, tal que h de a sea diferente de cero. O sea, ya lo vimos, o sea, no puede dar en la parte de abajo un cero, porque si no, el resultado sería infinito. O podría dar únicamente indefinido, no sería un valor claro. En este caso, f de a existe, por lo tanto, la función tiene límite y cumple con las siguientes propiedades. Toda la función racional tiene límite para un dominio que no incluya los raíces de h de x. Todas las funciones racionales en las
que el grado de la expresión h de x sea mayor o igual que el grado de g de x tiene asíntotas verticales, horizontales u oblicuas. Ya veremos a qué se refiere esto de las asíntotas. Ya daré un ejemplo muy claro, lo graficaré para que ustedes entiendan. Ahora bien, vemos el siguiente ejemplo. Dice, la altura del agua medida en pies para un tinaco que se está vaciando está determinada por la función, ¿ok? Donde x representa el tiempo. ¿Cuál es la altura del agua después de un segundo? Entonces vamos a evaluarla, el límite de esa función cuando x tiende a 1. Pues en lugar de la x sustituyes el 1 y el resultado sería 4. ¿Sí estamos? ¿Para qué valor no sería válido o daría 0 en la parte de abajo? Si observan aquí, en la parte de abajo, si x fuera igual a menos 1, quedaría menos 1 más 1 daría 0. Y al ser 0, no importa lo que salga arriba, esta ya sería una función no determinada. Si evaluamos para la parte de arriba, sería 3 por menos 1 daría menos 3. Entonces quedaría menos 3 más 5, quedarían 2. 2 entre 0 me daría infinito. ¿Sí? Es un resultado y eso me da indefinido. Ahora bien, ese sería el valor, por eso, pero aquí te están pidiendo que le evalúes para 1. Lo único que tienes que hacer es evaluarlo, el resultado es 4. ¿Cómo se interpreta el resultado? Dice, el límite L de la función f de x cuando x tiende a 1 es igual a 4, lo que significa, de acuerdo al planteamiento, que después de un segundo la altura del agua en el tinaco ha descendido a 4 pies. ¿Por qué? Porque pues, así en esas unidades te lo están dando, ¿verdad? Ahora, en el otro ejercicio, el otro ejercicio te dice que la velocidad de un dron en metros por segundo para un tiempo t en segundos se define por la función. Y aquí está la función. Y determina la línea de velocidad cuando t tiende a 6, que lo evalúes cuando x tiende a 6. Entonces, al sustituirlo, haciendo las operaciones, y si fijas en lugar de ese valor, se sustituyó, en lugar de la t se puso el 6, porque todo está en función de esa letra. La letra es lo de menos, en este caso no es x, es t. Al hacer las operaciones obtenemos que el resultado da 16. Entonces podemos decir que la velocidad del dron cuando t tiende a 6 segundos es igual a 16 metros por hora. Entonces ahí la tenemos y eso mismo hay que hacer aquí en estos ejercicios. Aquí te dan la función, te dice que la evalúes en un tiempo t igual a 4, aquí te vuelve a dar otra función y te dice que determine el límite de la altura cuando x tiende a 2. Entonces ahí tenemos todo el ejercicio para desarrollarlo. Básicamente son funciones racionales, pero va a ser evaluada para un valor determinado. Entonces lo evalúas y el resultado que obtengas, así lo escribes. Y hay que tener mucho cuidado en la notación matemática de esos límites, cómo se deben de escribir, ¿verdad? Límite cuando x tiende a la función y luego ya ese valor, sustituirlo, el valor que obtengas haciendo las operaciones, ese sería el resultado. Eso sería prácticamente todo. Espero que haya quedado claro y si no, bueno, pues hacen sus preguntas y les genero otros videos para compartirles.